Vamos con más ejercicios para practicar. Tenemos un segundo problema vinculado al manejo de elasticidad, pero en este contexto cambiamos las variables. Porque cuando hablamos de una función de demanda, si bien es cierto, uno de los factores más recurrentes o más elementales es el precio, no es el único factor que afecta al momento de tomar una decisión de compra. Otro factor relevante es el manejo del ingreso. Por lo tanto, en este nuevo problema, queremos darnos cuenta cómo puede cambiar una función de demanda, cómo se estima precisamente la sensibilidad ante este nuevo factor que es un ingreso. Y para este problema, asimilamos que tenemos una empresa que comercializa servicios de turismo internacional, tenemos una función de demanda, pero que en este caso depende de una variable llamada I que representa el ingreso promedio de los consumidores en dólares, ¿no? Queremos calcular e interpretar la elasticidad cuando el ingreso promedio es de 1000. Nuevamente, esto se conoce como una elasticidad puntual porque queremos evaluarla en un determinado valor. Al igual que antes, tenemos una estructura general para el manejo de la elasticidad y vamos a representar su cálculo manejando las variables que mencionamos ahora. Pero para ello, primero vamos a buscar los datos que generalmente ocupamos, como es el dato del ingreso, que ya lo conocíamos de cajón, pero también necesitamos saber cuál es la cantidad demandada con respecto a ese nivel de ingresos. Por lo tanto, vamos a encontrar el valor de la cantidad cuando el valor era de $1000, que es el dato que nos da el problema. Pues hacemos la respectiva sustitución, nos quedaría 3 que multiplica a 1000 elevado a la 0.8 más 20. Y procedemos a hacer el cálculo en particular. Con una ayuda de una calculadora, podemos validar que hacer esta respectiva sustitución y al encontrar el valor de prueba nos genera una respuesta aproximada de 773.6. Bueno, lo dejamos así, aunque al ser en términos de servicios podríamos redondearle, ¿no? Pero para términos de cálculo, dejemos con su valor en decimal. ¿Qué otro dato suele ser necesario? Pues el valor de la derivada. Vamos a derivar en este caso la función de Q, pero con respecto al nivel de ingresos que lo conocemos como I. Bueno, derivemos la función que nos ha generado. Y otra vez aplicamos la regla de la potencia. Multiplicamos 3 por 0.8, lo cual nos quedaría como 2,4, la misma base que es I elevado a la potencia menos 1, 0.8 menos 1, nos deja un valor de menos 0.2 y la derivada de 20 se convierte en el valor de 0. Nuevamente, en esta derivada, ¿qué necesitamos hacer? Sustituir el valor de nuestro interés, porque sabemos que el ingreso en particular es de $1000. Por lo tanto, nos quedaría 2,4 por 1000 elevado a la menos 0.2. Y si procedemos con el cálculo estimado, nuevamente mencionado, nos deja un valor de 0.6. Bien. Necesitamos entonces los valores de las dos variables y necesitamos la derivada en particular para que podamos expresar precisamente la elasticidad. Y en este caso la llamaríamos una elasticidad ingreso. ¿Y cómo la representaríamos primero en fórmula? Necesitamos encontrar la derivada de la demanda con respecto a I, que ya lo tenemos, y esto multiplicamos por el valor de I dividido para el componente de cantidad. ¿Listo? Y si trasladamos con los datos que nosotros ya conocemos, el valor de la derivada nos salió en 0.6, que multiplica al valor del ingreso asociado, que eran $1000, que nos daba ya como dato en el problema, dividido para la cantidad demandada, que fue lo que nosotros ya calculamos, que tenemos un valor aproximado de 773.6. Procedemos al cálculo en particular y el valor es aproximadamente 0.78. Listo, siempre que el valor sea inferior a 1 en términos absolutos, implica que tenemos un nivel de respuesta, pero menos sensible. Significa que tenemos una menor reacción. Entonces, ya aplicado al contexto del ejercicio, ¿qué podríamos decir? Que ante un aumento del 1% en el ingreso de las personas, el ingreso de los consumidores, provoca aproximadamente un incremento, porque el signo es positivo, del 0.78% en la demanda de paquetes turísticos, siendo esta relación pues menos que proporcional. ¿Por qué en este caso decimos que ambas cosas aumentan? Si aumenta el ingreso y aumenta también la cantidad esperada de demanda, es porque tiene el signo positivo, es decir, que maneja una proporción directa. Siempre que al resolver una elasticidad nos genere una respuesta positiva, genera una relación directa entre las dos variables. Entonces hemos visto en este nuevo contexto cómo aplicar el criterio de elasticidad, pero comparando dos variables que también son muy comunes en el ámbito de la economía, como es el manejo de los ingresos de los consumidores y la cantidad demandada de un cierto producto.
¿Cómo se calcula la elasticidad precio cruzada de la demanda? La respuesta la encontrarás en el siguiente video.